Buenas noches. Como todos los lunes les damos la bienvenida en Palabra de Honor. Hoy tenemos como invitado a un viejo conocido, viejo por la antigüedad del conocimiento, no por la edad, por cierto, que es el contador José María Farré, un tributarista prestigioso de Córdoba que ha estado en el programa y que nos va a hablar de un tema que es en este momento es candente y que es de interés de mucha gente, que es este programa de sinceramiento fiscal, el blanqueo, para llamarlo en los términos más vulgares con que se conoce. Eduardo. Yo voy a continuar con el tema de las ideas, Prudencio, explicando por qué he elegido como primer título para la conferencia que voy a dar mañana la historia del pensamiento de la humanidad. Qué título, ¿no? Sí, señor. ¿Cuánto tiempo te va a llevar? ¿2 meses? ¿Darlo? Bueno, fantástico. Los invitamos entonces a acompañarnos. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. En los últimos días, la oposición en la provincia, es decir, los partidos con representación en la legislatura, le han hecho un planteo al gobernador Schiaretti diciéndole que a juicio de ellos es excesivo el gasto en que la provincia va a incurrir para financiar el viaje de una delegación que va a ir el 16 de octubre a Roma a la canonización del cura Brochero. Dicen que gasta en ello alrededor de 500.000 pesos entre pasajes y alojamientos. Y también le han dicho que es excesivo el gasto que ha hecho en cambiar los vidrios de su despacho en la Casa de Gobierno, vulgarmente llamada el Panal, en la que habría gastado 530 y tantos mil pesos también, es decir, 1 millón y algo de pesos. Me parece muy bien que la oposición esté controlando el gasto, es una de sus funciones. Si la oposición no controla los gastos que estima que son excesivos por parte de quien está en la titularidad del Poder Ejecutivo, el papel de la oposición no se está cumpliendo. Ahora, yo me pregunto, ¿guarda proporción esto con otros gastos que hace el gobernador Schiaretti, que son infinitamente mayores que estos y que de ninguna manera se justifican? Porque en todo caso estos dos pueden explicarse. Hay que mandar una delegación. No está mal incluso que la provincia le financie a otras personas porque son dineros públicos y representan a la provincia a través de sus distintos sectores, porque son representativos de sectores de la sociedad. Podría tener color que se gaste una cifra como esa, que al fin y al cabo no es tampoco una exorbitancia. Pero yo les voy a contar que hice un cálculo de lo que gasta el gobernador de la provincia en propaganda de sí mismo. ¿Qué significa esto? No en publicidad de los actos de gobierno, que está bien incluso que contraten los medios de comunicación espacios para decir cosas que pueden ser de interés para todos. Una campaña, la información sobre el alcance de una ley, el vencimiento de un tributo, en fin, cosas que hacen al interés común, que a todos nos son útiles, porque los dineros que le hemos confiado al gobernador de la provincia que administre son dineros de todos y deben ser usados en beneficio de todos. Cuando él los usa en beneficio de sí mismo para sacar una foto suya, su nombre en negrita o el de su señora y su imagen también, para decirnos qué lindas son las cosas que han hecho o fundamentalmente las que va a hacer, entonces ya la cosa no está siendo correcta. Entonces estamos viendo que el principio republicano de la publicidad de los actos de gobierno se está entendiendo mal.
el señor gobernador los está aplicando como propaganda de sí mismo y no como información al pueblo al cual representa y cuyos bienes administra para que esté informado. Eso es la publicidad de los actos de gobierno que el sistema republicano pide, no la propaganda. Es más, hay, como yo les he dicho ya en otra ocasión, y lo voy a repetir, una ley nacional que es la 25.188, que es la Ley de Ética en la Función Pública, cuyo artículo 42, que el señor director va a tener la gentileza de mostrarlo en pantalla, nos dice textualmente, lo pueden leer ustedes también. El artículo 42 dice, la publicidad de los actos, programas, obras, servicios y campañas de los órganos públicos deberá tener carácter educativo, informativo o de orientación social. Y resalto esto, no pudiendo contar en ella nombres, símbolos o imágenes que supongan promoción personal de las autoridades o funcionarios públicos, porque la corrupción en la función pública es la utilización de los recursos públicos en beneficio del funcionario. Eso es corrupción, porque da lo mismo que se los eche al bolsillo o que le pague a un medio para que difunda su cara, su nombre y la supuesta bondad de las cosas que hacen. Eso no es legítimo. Haga propaganda, haga publicidad, pero no haga propaganda de sí mismo. Y yo he calculado que entre lo que hace en radio, en televisión, en medios gráficos, en afiches, etcétera, está alrededor de los 300 millones de pesos al año. Yo le digo a la oposición, señores, ¿por qué no investigan esto? ¿Por qué no van y ven lo que cuesta un minuto en un canal de televisión, en una radio, lo que cuesta una página en un diario, lo que cuesta la cartelería en la calle, enormes gigantografías o carteles repartidos por todos lados con la imagen del gobernador y un elogio y un aplauso de sí mismo? Averigüen eso. Estamos hablando de cifras infinitamente mayores, pero además destinadas a un gasto que no está hecho en beneficio de la sociedad, sino en beneficio del propio gobernador y su señora. Porque ya todos sabemos, en el peronismo, el poder, como le llaman ellos, yo le llamaría el gobierno, porque esto del poder nos lleva a una concepción un poco reñida con la ética republicana. El gobierno para ellos es un bien ganancial, hay que compartirlo con la mujer, o la mujer con el marido. Y esto no es así, no debería ser así, pero claro, ya lo empezó el fundador de este movimiento, Juan Domingo Perón, cuyas las dos últimas mujeres tuvieron una participación política activísima, al punto tal que a la segunda la nombró, la puso de candidata, fue elegida vicepresidenta, y cuando él murió la dejó. Una pobre mujer que escasamente leía y escribía, y que, bueno, llevó al país una situación que desgraciadamente terminó en una ruptura del orden constitucional y en una tragedia que hasta el día de hoy estamos lamentando. Pero a él lo siguieron casi todos los dirigentes de su justicialismo, del peronismo. Lo hemos visto en algunos casos estrafalarios, como por ejemplo el matrimonio Juárez en Santiago del Estero, y en algunos casos de gente proveniente de otros partidos que se pasó al peronismo y terminaron actuando igual. El caso del matrimonio Zamora, también en Santiago del Estero. Acá lo hemos visto con José Manuel de la Sota, su segunda y su tercera señora, por supuesto, funcionarias importantes. La señora de Schiaretti lo mismo, bueno, el matrimonio Kirchner ni qué hablar. Esto yo creo que tampoco es republicano, pero menos que nada, la promoción de la señora del gobernador con plata de todos nosotros me parece que es un acto totalmente reñido con la ética republicana. Fíjense ustedes que ya en 1811 la Junta Grande aprobó un reglamento el reglamento orgánico se llamaba, que había redactado el deán Gregorio Funes, diputado por Córdoba, y cuyo artículo 6 decía: los parientes de los individuos del Poder Ejecutivo hasta el tercer grado inclusive no podrán ser secretarios del gobierno ni serán provistos para empleo sin previa consulta y aprobación de la Junta Conservadora. Fíjense ustedes, esto era de 1811, es decir, que hemos venido retrocediendo en términos éticos. Hoy nos parece hasta natural y no cobramos conciencia de la estafa que significa usar nuestro dinero para promoverse a sí mismo. Estamos hablando de estos gastos que yo les he dicho de alrededor de 300 millones de pesos al año, en un año no electoral. No quiero pensar lo que va a hacer cuando lleguen las elecciones, porque lo usa para anunciar lo que va a hacer, ni siquiera para lo que ha hecho, sino para decir que va a construir tal cosa.
Cuando las haya construido y se acerquen las elecciones, imagínense ustedes lo que va a significar. Y después la provincia endeudada, la caja de jubilaciones con un déficit inmanejable que tiene que reclamarle a la nación, no le pasa a los municipios la coparticipación que debe pasarle, etcétera, etcétera. Entonces, yo les encarezco a los señores de la oposición que investiguen esto, lo denuncien públicamente con números. Yo no tengo infraestructura para hacer una investigación profunda, pero ellos sí lo tienen. Para eso también les damos recursos, para que jueguen el rol que en la República a ellos les cabe, es decir, el control republicano de las acciones de gobierno. Porque si no lo hacen, vamos a sentirnos con derecho a sospechar de que están omitiendo algo porque piensan que si el día de mañana les toca a ellos gobernar, van a hacer lo mismo. Quiero pensar que en muchos casos por lo menos no es así y de ellos espero una reacción en este sentido. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Ustedes ya lo conocen, al contador José María Farré, tributarista prestigioso, tributarista que nos va a hablar de este tema que yo les anuncié, que es el famoso blanqueo, cuya ley ya está sancionada y en vigencia, y se supone que a esta altura podemos saber más o menos cómo está andando. Bienvenido nuevamente, José María. Muchas gracias, muy amable por la invitación. Bienvenido, José María. Me toca la primera pregunta, que no es técnica. Te hago esta pregunta que es filosófica y de moral, porque sé que vos, además de ser un excelente contador tributarista, sos una persona con una gran formación humanística. ¿Qué justificación moral tiene un blanqueo? Es decir, que el presidente de la República diga, señores, ustedes que no han pagado impuestos, ahora pueden ponerse a la misma situación de aquellos que durante toda la vida lo pagaron. Y no pasó nada. Bueno, en primer lugar, cualquier regularización impositiva, cualquier blanqueo es inequitativa, uno lo puede calificar de inmoral. De hecho, en mi historia profesional he vivido 5 blanqueos y este es el 6º. Siempre han coincidido los blanqueos cuando hay un cambio de gobierno, que se encuentran a veces con las arcas vacías o con problemas que hacen que para reconstituir las cuentas públicas tengan este tema. Pero debo aclarar que en este momento, este blanqueo en particular, tiene como precedentes en el mundo que ha habido regularizaciones en prácticamente toda Europa. España en el año 2014 tuvo un blanqueo, Italia acaba de abrir otro blanqueo más, Inglaterra, Bélgica, Luxemburgo y hasta Rusia. Y en América ha habido en Estados Unidos, en Colombia, en Perú, en Chile lo acaban de cerrar el 31 de diciembre, está abierto en Brasil y estos últimos obedecen a que hay una mirada en el mundo tendiente a que se transparenten todas las cuentas que
están en los llamados, ya no existen, se llaman países colaboradores, pero en los que eran los offshore, esa banca, fiscales. donde los paraísos fiscales, donde la gente trayendo los ingresos de los países, y muchas veces los países más pobres, los llegaba a las offshore, que se caracterizan porque tenían una muy baja tasa de imposición o prácticamente inexistente, y a través de estos países se triangulaban operaciones. ¿Qué ha pasado? A partir del terrorismo, a partir de la trata de blancas, del crimen organizado, los países dijeron basta, y por ejemplo la OCDE, que son... Firmó un convenio con el G20, la OCDE. Y claro, y con el esto G20 ya han invitado, hay 101 países que han dicho, señores, a partir del 1 de enero del 2017, dentro de 3 meses, 55 países primero, después 46, después 45, van a transparentar información a través de un intercambio automático. Es como si fuera una autopista donde la información entra de la computadora de la AFIP de un país a las computadoras de los organismos de fiscalización de otro país. ¿Y eso involucra cuentas y involucra también propiedades, por ejemplo, bienes raíces? En este momento el intercambio es de cuentas y va a decir cuáles son los saldos que tiene al final de cada año. Cuando hablo del 17, Prudencio, es respecto de información del 2016. Es retroactiva, es claro. Un año, claro, ¿no? Claro. O sea que ya tiene que estarse cuidando. Exacto, lo van a informar a partir de septiembre del 2017 y, como decía, y respondiendo a tu inquietud, son los saldos de las cuentas y qué resultados positivos o pérdidas ha tenido esa cuenta. No cuenta todos los movimientos que ha habido durante el año, ¿no? Es decir, el secreto bancario desaparece. Exactamente. Uno iba a estos países, lo que ponían sus fondos allí, en base a 2 razones: el secreto bancario y la inseguridad, o mejor dicho, la seguridad que le daban ese tipo de países o bancos. Pero esto ha desaparecido. ¿Suiza es uno de los firmantes de este Claro, convenio? Suiza, que entra también en estos acuerdos, ha dicho que va a informar, y es curioso, ¿no? Porque actualmente muchísimos bancos suizos los llaman a sus clientes, le hacen firmar una carta donde dice, mire, que el cliente manifiesta que es residente de otro país y que los fondos que están ahí es responsabilidad del depositante, no del banco, pero están invitando a que, como hay una amnistía en Argentina, que ese es el nombre que se utiliza para estos tipos de blanqueos, lo invitan a que ingrese. Y que si no ingrese, le van a cerrar la cuenta. Y entonces van a andar populando en el mundo, porque hoy día llevar dinero al mundo de otro lado, por el tema del terrorismo es muy Y difícil. además tienen la obligación de informar cuando hay depósitos sospechosos de lavado de dinero. Bueno, ¿no? esto es mucho más antiguo. A través del GAFI, que nació en Estados Unidos cuando las Torres Gemelas, en septiembre del 2001, apreciaron los Estados Unidos que había entrado mucho dinero sin ningún control, que facilitó el financiamiento del terrorismo, se creó una comisión y un trabajo y unas instrucciones para que a través del paso del tiempo se puedan siempre verificar ante cualquier depósito de dónde viene el dinero, quién es el que está en la cuenta, si hay una sociedad, quién está detrás de la sociedad, y esto ha ido increciendo en todo el mundo. Argentina en el 2012 tenía severas sanciones en su desarrollo internacional porque de 45 recomendaciones del GAFI había tomado solamente 3 o 4. Y en ese momento se incorporaron, y cualquier argentino que hoy vaya al banco a depositar dinero, etcétera, va a ver que prácticamente es sometido a un interrogatorio de dónde viene el dinero, Ahora, etcétera. José María, vos dijiste recién va a ser muy difícil hacer transferencias si no están justificados los orígenes. ¿El mercado negro va a desaparecer? Yo no puedo creer. No va a desaparecer, y cuando se habla de este blanqueo y se preguntan cuánto dinero va a recaudar, hay algunos números que se barajan. Por ejemplo, que en Argentina hay, o mejor dicho, de argentinos en el exterior habría unos 400.000 millones de dólares. 400.000 millones. El fundamento es ver cómo se movieron las cuentas de capitales, etcétera. El INDEC, que tiene información más fundamentada, habla de 240.000 millones para redondear. Entonces, si dicen que se van a blanquear o regularizar, el gobierno decía 20 es lo que regularizó Chile, que es 1/3 de nuestro país en materia de habitantes y económicamente tiene un PBI muy inferior, pero digamos, con el dinero que hay, los privados, los economistas privados sostienen que va a haber una regularización muy importante, que hablan inclusive hasta 100.000 millones, ¿no? Ahora, regularizar no implica traer, son dos cosas distintas. No, el blanqueo lo puede hacer
cualquier persona, salvo los que están nominados en la ley, que son los políticos, los miembros del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. No me quiero extender. Familiares hasta cierto grado, hasta, ¿no? sí, la esposo, cónyuge, descendiente y descendientes, pero no hijos que no sean, vamos, y no los hijos emancipados. ¿Quién emancipa a un hijo actualmente, no? Por la modificación del Código Civil. Claro. Entonces tenemos una exclusión, que es por el carácter, digamos, político, y hay una de orden penal, así aquellos que estén en quiebra, aquellos que sean procesados, que es una larga lista. El resto, todo el mundo puede regularizar. ¿Qué significa regularizar? Sincerarse, como decías vos. Decirle al Estado, mire, yo tengo todo esto es lo que usted sabe que yo le declaré, por la diferencia lo quiero regularizar. Dinero, inmuebles, rodado, créditos, etc. Y se les da facilidades para que pueda hacerlo sin un costo excesivo. Bueno, ¿es barato o caro? Es otra de las preguntas. Chile regularizó al 8%, Brasil al 30%. ¿30 de quita? Sí, de multa, y 15% de impuesto y 15% de multa. Es caro o barato, y depende. Si alguien, un comerciante, un profesional, un autónomo, vendió algo, no pagó ganancias, se ahorró el 35%, no pagó IVA, no pagó, se ahorró el 21%, tenemos ya 56%, si a eso le sumamos ingresos brutos, la tasa del 10 parece que no es excesiva. Que es muy baja. Pero bueno, cada uno sabrá. O sea que no, el mercado negro, según por lo que decía Eduardo, no va a poder estar bancarizado ya. Va a tener que hacerse fuera del circuito bancario. Fuera de Argentina, en Europa, nadie anda con billetes dando vueltas, ¿no? Pero además, para completar lo que vos dices, y siguiendo tu razonamiento, el mercado negro va a existir, pero se va a encarecer. Entonces, los costos de transferencia que me han dicho me han asustado. No es porque yo lo quiera hacer, sino porque quiero saber. Están hablando de un 7% de transferencias del mercado negro. Así es. Entonces ya estamos muy cerca del 10%. Claro, pero además, esto está ocurriendo, que mucha gente dice, no voy a blanquear, me van a cerrar la cuenta, lo traigo a Argentina, que usa una vía marginal que está en el orden de que vos decís, 6, 7 u 8%. Pero el que trae eso queda como en la película, atrapado y sin salida, porque ese dinero no lo puede mover. ¿Cómo Entonces, lo invierte? ¿Cómo claro, lo blanquea? por 2 puntos más puede con esto mover una economía. Y si dice, bueno, ¿y si lo blanqueo y en el futuro qué? Porque va a empezar a pagar impuestos. Y bueno, hay alternativas. En el mercado de capitales se están haciendo gestiones y modificando la ley del impuesto del mercado de capital en estos días, o adquiriendo títulos públicos que están exentos de ganancias y bienes personales. En fin, hay una tercera etapa del blanqueo que se hace. Lo continuamos en el segundo bloque. Con mucho gusto. Bueno, yo creo... Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. José María, una pregunta importante para nuestra audiencia. Vos si blanqueás, tenés que blanquear todo. No podés blanquear una cuenta afuera que tienes y ciertas propiedades no registradas que tienes acá en la Argentina. Bueno, es una muy buena pregunta, porque este blanqueo, a diferencia de los anteriores, y recuerdo a la audiencia que ha habido desde el 77 hasta acá, este es el sexto, en este blanqueo tiene una cláusula que dice que el que no blanquee todo y le detecten un bien
que no esté regularizado, se le cae todo. Y cuando se le cae todo, puede llegar al 70, al 80% a perder todo lo que uno tiene, ¿no? Es decir, esto es como la confesión, o la haces bien hecho o no vale. Bueno, yo creo que a propósito de esta figura o del Día del Perdón, en fin, según sea la profesión de cada uno, este blanqueo requiere de 3 etapas. La primera es el examen de conciencia. Che, ¿qué tengo? Yo tengo una persona amiga que estaba haciendo la lista. Se ve que ha sido monaguillo, José María. No, pero está dentro de... Todos hemos hecho la primera comunión, la gran mayoría, y tenemos el examen de conciencia. Después viene... El dolor de los pecados. Sí, el de los pecados. Después viene la confesión. Después viene la penitencia y el mensaje, vete y no peques más. Claro. Acá no es así, ¿eh? Acá hay que hacer el examen de conciencia, qué es lo que tengo, al 22 de julio, respecto a qué declaré. Ese examen de conciencia hay que una brecha sobre la cual se paga el impuesto. Hay que, hecho el examen de conciencia, se confiesa, se hacen las declaraciones juradas que corresponda. Digamos, la penitencia es pagar el impuesto, que hay casos en que no se paga el impuesto. Si compran títulos públicos, etcétera, no se paga impuestos. Y la absolución es condicional. Claro. Y después no te dice, vete y no peques más. Porque nadie dice que se le va a caer el blanqueo si a futuro le detectan algo. Se le va a caer si al momento de esta fotografía, del sinceramiento, del 22... No fue sincero. No fue sincero y eso es muy grave. Bueno, oye, otra cosa, ¿qué le dirías vos al televidente, al hombre común, no al hombre que tiene una gran fortuna, sino al hombre que ha juntado un capital o ha heredado en un estrato económico medio? ¿Qué beneficios y qué perjuicios tiene hacerlo? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los...? Bueno, el beneficio, digamos, que cada uno podrá ver es si le conviene o no, si la tasa del 10% que tiene que pagar le permite incorporar en su propia economía, en la economía del país, si alguien va a blanquear $500.000, pagando 50.000, le quedan 450 para hacerlos rendir, que de otra forma los tendría ocultos, tristes, aburridos en una caja de seguridad o en el colchón o lo que fuera, ¿no? Entonces, primera pregunta es, ¿me conviene o no me conviene? La segunda es, ¿qué riesgo corro si yo no regularizo? Entonces, yo le tengo que preguntar, ¿dónde están sus bienes? ¿Están en el exterior? ¿Están en Europa? Hay una práctica de todos los bancos europeos, básicamente ubicados en Luxemburgo y en Suiza, que instan a la gente. Hay una amnistía argentina, aprovéchenlo, ¿no? Entonces, el riesgo de no hacer esta regularización hace que informe, como hablamos recién, estas cuentas y tengan las consecuencias de todas las penalidades. Alguien dice, ¿y Estados Unidos no tiene el acuerdo? Porque si bien está la OCDE, no lo suscribió. No lo ha suscrito, ¿no? Estados Unidos tiene acuerdos bilaterales con 113 países. Los tiene con Brasil, los tiene con Chile. Con Argentina no lo quiso firmar en la vigencia, digamos, del anterior gobierno. Pero Obama ha sido noticiado por el gobierno argentino pidiéndoles que firmen el acuerdo, y cuando firman el acuerdo, ahí uno puede, digamos, ser objeto de que informen. Y debemos recordar que la prescripción, que es el periodo que tiene el fisco para poder investigar a un contribuyente, va de este momento a 6 años para atrás. O sea que alguien dice, no, en este momento no, pero cualquier información va a venir en el futuro. O sea que los riesgos son muy graves. ¿El acuerdo bilateral tiene la misma fuerza y las mismas condiciones que el convenio entre la OCDE y el G20? Sí, el convenio, el de la G20 es una pista automática de flujo de información y transparencia fiscal que se ha estandarizado para que el software, digamos, lo usen igual todos los países. Claro. En el caso del bilateral depende de lo que Estados Unidos, que lo hace básicamente para buscar a sus estadounidenses que están en el mundo y no pagan los impuestos, tiene otras particularidades. Pero si uno a veces sin recurrir, esos son de orden externo, pero de orden interno está lo que se llama el peine informático, que es la cantidad de información que el fisco viene, digamos, acumulando desde el año 1995, y con la información que le brindan las empresas y los contribuyentes hace que pueda conocer todo de nosotros. Claro, ya sabe cuándo viajó afuera, es terrorífico. Gastos en tarjeta, gastos en consumos, digamos, de los servicios públicos, gastos en el colegio de los chicos. Cualquier inconsistencia surge inmediatamente. Y claro. José María, tengo que hacer una pregunta, no tanto para el blanqueo, sino para volver a traer el dinero. Yo tengo los ahorros de toda mi vida afuera. Este gobierno está evidenciando hacer bien las cosas. ¿Estás confesando? No, estoy haciendo una situación hipotética. Sí. Pero lleva muy poco tiempo.
Es decir, ¿es prudente hacer esto ahora? ¿No habría que haber esperado 2 o 3 años más que se le vea la pata a la sota? Bueno, ¿me explico? Sí, bueno, acá hay muchas razones. Una de orden macroeconómico. El blanqueo va tomado de la mano de la ley de reparación a los jubilados. Si le queremos pagar a los jubilados todos los juicios, sacamos la plata, si no está el blanqueo, que es un flujo importante. Esa es una razón. Sí, pero no va para inversiones, sino que va para pagar deudas. No, pues con los jubilados, pero los jubilados después eso lo gastan, eso se va expresando en mayor consumo, sí. Hay mayor demanda, etc. Esa es una razón de por qué hacerlo ahora. Además, Segundo, es un acto de justicia necesario, hay que hacerlo, hay por fallos. supuesto. Pero además, dado los acuerdos que existen ya entre la OCDE y el G20, muchos países dijeron, sí, yo voy a informar, pero les pido a los países que hagan rápido una amnistía para que arranquemos de acá en adelante. Claro. Para tener la oportunidad. Esa es la prisa, por supuesto, porque ya empieza dentro de 3 o 4 meses. O sea que eso lleva a que... y después, una forma de decirle, bueno, todos aquellos que evadieron, todas estas razones morales que hemos estado esgrimiendo, muchos aducen, si había cepo, ¿qué quieran? No me dejaban comprar. Si había una altísima presión tributaria del 40 y pico %, ¿qué quisieran? Sí, claro. Entonces ahora es esperable, porque este blanqueo tiene una serie de leyes que se sancionaron junto con el blanqueo, complementarias, que hacen que baje el impuesto que pagaría alguien que exterioriza bienes, que es el impuesto a los bienes personales. Claro. Y hay muchas. La última pregunta, porque ya nos anuncian que se nos agota el tiempo. Los beneficios que el país espera obtener, digamos el beneficio colectivo de todo esto, ¿cuál sería? Bueno, el beneficio sería, en primera medida, todo lo que se recaude es para cumplir con la red de reparación histórica. El segundo beneficio es que se introduce un montón de bienes. Ustedes habrán escuchado que hay mucha gente que está interesada en crear fondos comunes de inversión, porque así como existen los que blanquean, están los que están a la casa de los blanqueadores. Se imagina que alguien viene a Argentina y dice, tengo 3 millones, 2 millones, 5 millones... Claro, genera toda una oportunidad nueva. Lo que es gravísimo es el corto plazo de tiempo que hay para poder exteriorizar. Para que la gente entienda esto. Primero, lo entendamos los contadores. ¿Vos creés que el número está entre 50 y 100, José María? Puede estar, no sé, si veo por lo que me dicen otros colegas, por lo que uno va viendo de la lectura de la prensa, etcétera, puede estar. Pero lo más grave es que no hay tiempo. Cualquier blanqueo en Chile se sancionó en septiembre del 2014 y duró todo el 2015. En Brasil está abierto, en España duró 1 año, acá está durando 6 meses. Claro, entonces, no hay tiempo de concientización de la gente, de entender el sistema y merituar si este gobierno está bien. ¿Cuál es el límite temporal para poder acogerse? La primera fecha es ya próxima, digamos, el 15 de octubre, dentro de un mes, los que decidan blanquear dinero del colchón tienen que estar depositándolo. Y los bancos se renuentes a abrir las cuentas y uno dice, ¿lo blanqueo o no blanqueo? Otra cosa, se pueden blanquear a nombre de terceros. Sirve para organizar patrimonios familiares. Claro. Llega un padre, tiene $200.000, tiene 3 hijos, dice, bueno, 70.000 a cada uno que blanquee y ahí arrancan. José María, se nos acabó el tiempo. Sí. Muchísimas gracias, tan claro como siempre. Muchas gracias. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Mañana a las 19 horas en Ambrosio Olmos 820, que es el Círculo Médico,
tenemos la primera charla entonces del cursillo de formadores de opinión. Y el tema, como ya he avisado, es historia del pensamiento de la humanidad. ¿Por qué he elegido este tema? Porque todos los cambios que han transcurrido en la humanidad se han generado por una idea. Los primeros cambios han sido ideas que estaban vinculadas con el procedimiento que tenía Homo para buscar comida. Por ejemplo, Homo habilis era recolector, Homo erectus era cazador, Homo sapiens era agricultor. Los cambios que siguieron ya estaban vinculadas las ideas con la explicación de los sucesos que ocurrían en la naturaleza o en el comportamiento de las personas. Y viene el segundo nivel, que es la mitología. El hombre antiguo, cuando veía algo raro en la naturaleza, que no lo podía explicar, inventaba una explicación. Eso es la mitología. Mentía, decía cualquier cosa, veía un rayo y decía, es un dios que está enojado. El tercer cambio, que es el cambio fundamental de la humanidad, es cuando aparece la razón en las ciudades griegas antiguas, año 500 antes de Cristo, más o menos, estoy hablando de números redondos. Ese cambio genera el concepto de que para que ocurra algo, tiene que haber habido antes algo que lo genere. El cuarto cambio, también fundamental, es el amor, el concepto de amor que trae Cristo. Y no estoy hablando de religión, estoy hablando de un Cristo desde el punto de vista sociológico, cuando dice que hay que amar a los demás como a uno mismo, y entonces le da valor al ser humano, y aparece el concepto del derecho de la vida que antes no existía. Es el primer derecho humano, que ese derecho lo trae Cristo. El liberalismo trae después el derecho a la libertad. Ese concepto de amor, luego, es deformado con el fundamentalismo, y sobre todo si es religioso. ¿Qué es el fundamentalismo? El fundamentalismo es cuando uno se acerca tanto a Dios o a la idea que se aleja del hombre. Dios es tan importante que ya el hombre no me interesa, entonces puedo matar al hombre para defender la palabra de Dios. Ese fundamentalismo irreligioso, que los peores han sido los cristianos y los islámicos, hoy los estamos viendo en el islamismo fundamentalista. Anoche, en un programa estupendo, que es una entrevista que le hicieron a una persona entrevistada cuyo nombre me he olvidado, decía, no confundir fundamentalismo con islamismo y eso que yo soy judío. Ya me voy a acordar quién es. El paso siguiente del fundamentalismo que dejó congelada la civilización 1000 años desde el punto de vista de la evolución de las ideas, es cuando aparece el humanismo. El hombre vuelve a mirar al hombre y detrás del humanismo aparece el método científico. ¿Qué es el método científico? El método científico se basa en varios pasos. Primero, observación. Segundo, hipótesis de lo que observo. Tercero, y acá viene la gran diferencia, experimentación. Hasta el método científico, año 1500 más o menos, los sabios de la antigüedad, China e India, lo que hacían era pensar, eran contemplar. La diferencia con el occidente europeo que trae la civilización occidental es la acción. Y la acción se da en la experimentación del método científico. Experimento, cambio la hipótesis, vuelvo a experimentar, cambio la hipótesis. Cuando he experimentado tantas veces que ya la hipótesis no se cambia, esa hipótesis se convierte en ley o en modelo. Eso es el método científico. ¿Qué viene después en este devenir de las ideas? Obviamente que viene el liberalismo. El liberalismo son tres cosas. La primera es el liberalismo filosófico, que se basa en este concepto. Cada hombre tiene derecho, tiene potestad, no derecho, que no es exactamente lo mismo. Cada hombre tiene la potestad de pensar lo que quiera, lo que tenga ganas. Se lo da Dios, si uno cree en Dios, o se lo da la evolución,
si uno no cree en nada. Eso genera, como consecuencia, dos conclusiones extraordinarias. La primera es el libre albedrío y la segunda es que cada uno es artífice de su propio destino. ¿Qué significa eso? Yo, Eduardo Ibáñez, soy responsable de lo que me pasa a mí. No es responsable de lo que me pasa a mí la banca internacional, ni los judíos, ni los terroristas, ni Chile, ni el Pato Donald. El responsable soy yo. El liberalismo económico, político, ¿qué es? Es la idea que derrotó al absolutismo monárquico y se basa fundamentalmente en la democracia parlamentaria. La elección del gobernante la hace el pueblo y hay un parlamento, es decir, se dividen los poderes. Del primer liberalismo yo no estoy capacitado para hablar y van a hablar seguramente los sacerdotes en donde corresponda. Del segundo liberalismo hemos hablado en todo estos 2 años y medio que llevamos de programa. Prudencio está más capacitado que yo para eso. El tercer liberalismo es el liberalismo económico, que también se basa en algunas premisas. Básicamente es la siguiente: yo soy consciente que el mejor método que existe en grandes comunidades para generar desarrollo, que genera bienestar, es la competencia en un escenario de igualdad. Ese concepto, que yo lo voy a mencionar mañana, va a ser el motivo de la segunda charla, que se va a llamar Liberalismo y Doctrina Social de la Iglesia, donde voy a invitar a una serie de panelistas de fuste para tratar este tema. Sigamos avanzando. ¿Qué idea viene después del liberalismo? Lamentablemente, el socialismo. El péndulo se va. En la humanidad hay movimientos pendulares en las ideas. ¿Cómo se puede explicar el socialismo? Y el socialismo es la filosofía, para no entrar en las explicaciones que ustedes ya conocen, yo tengo que decir cosas nuevas, cosas novedosas, es la filosofía de la dádiva. Y la dádiva, queridos amigos, si se confronta con el esfuerzo, es mucho más agradable y atractiva. Y la dádiva a mí también me gusta mucho más. Ahora, la dádiva es un sistema interesante cuando el dadivoso da la dádiva con bienes propios. Porque si el dadivoso da la dádiva con bienes ajenos, le está quitando a alguien cosa que le pertenece. Es decir, está robando. Conclusión, pongámosle nombre, ¿cierto? La dádiva es el populismo. Quien apoya al populismo está apoyando un sistema político, ergo a un gobernante que consigue lo que reparte graciosamente quitándoselo a los otros, es decir, robándoselo a los otros. Es decir, está apoyando ladrones. Y ahora lo estamos viendo todas las semanas en estos programas de televisión nocturnos que nos dejan sinceramente escandalizados de lo que vemos. Han visto anoche ahora las concesiones petroleras. De manera tal, queridos amigos, que la idea siguiente al populismo, y me dicen que termine, es el relativismo. ¿Qué es el relativismo? El relativismo es que nada es absoluto, todo debe ser analizado dentro de un marco de referencia. Eso es bueno hasta cierto punto. Si uno exagera en eso, entonces todo vale, todo sirve, nada significa lo que significa y se puede hacer cualquier cosa. Se me ha acabado el tiempo. Este es el planteamiento más o menos básico de la charla que vamos a dar mañana. Es palabra de honor. Casi todos los cordobeses que se interesan un poco por la historia saben, y lo suelen repetir, que don Jerónimo Luis de Cabrera desobedeció al virrey Toledo de la orden que le había dado cuando lo nombró gobernador del Tucumán, de que fundara una ciudad en lo que hoy es la provincia de Salta.
No lo hizo, se vino directamente aquí, a la tierra de los comechingones, y fundó Córdoba el 6 de julio de 1573. La pregunta que uno se hace a partir de eso es, ¿Cabrera era un desobediente nato, era un rebelde? ¿Por qué lo hizo? ¿Porque no le gustaba lo que le había dicho Toledo? ¿Porque le tenía alguna animadversión? ¿Porque tenía ganas de venir a fundar acá porque le gustaba? No, ni lo conocía este territorio. No, en ese momento había, en el Reino del Perú, o Virreinato, como se empezó a llamar en esa época, había dos tendencias bien claras. Las de los limeños, donde estaba el virrey, que querían que la población y la ocupación de estos territorios, que todavía estaban desocupados, no había presencia española, estable por lo menos, se hicieran gradualmente de norte a sur para mantener la dependencia con la Corte de Lima. Mientras que en la Real Audiencia, que estaba en lo que hoy es Sucre, en la Real Audiencia de La Plata se llamaba, había un hombre, un oidor que se llamaba Juan de Matienzo. Y Juan de Matienzo tenía otra idea. El proyecto de Matienzo era que estos territorios se poblaran en forma más autónoma con respecto a Lima. ¿Por qué? Porque en estos territorios estaba la salida al Atlántico que la América hispánica en el sur no tenía. ¿Por qué? Porque estaba ocupada la mayor parte por Portugal, lo que hoy es Brasil. Entonces, teniendo la salida a la Mar del Norte, como le llamaban al Atlántico, se acortaba el viaje a Europa en 5.000 kilómetros, que no es poco, y además se evitaba el cruce por tierra del Istmo de Panamá. Si venían por el Atlántico tenían que cruzar al Pacífico, no estaba obviamente el Canal de Panamá, desarmar el barco o tomar un barco del otro lado, toda una complicación, venir por el Pacífico y llegar acá por Chile, por Perú, por donde fuere. Lo cierto es que, además, como creían que estaba la ciudad de los Césares, que era una fuente de riqueza, mitológica, por cierto, pues ellos creían, esto iba a ser una región autónoma. El virrey, para que eso no ocurriera, le dijo a Cabrera, funde de camino y comentrares a las provincias del Tucumán, en Salta. No lo hizo. Ahora, Cabrera lo hizo todo esto porque él adhería a esa teoría de Matienzo y lo hizo así. Fíjense ustedes que cuando funda la ciudad, en el acta de fundación, dice que hay un río caudal que alcanza a entrar en el río de la Plata, léase el Paraná, en realidad estaba hablando del Paraná, que ellos no diferenciaban, donde ha de tener puerto esta ciudad para contratarse por el Mar del Norte con los reinos de Castilla. Es decir, el objetivo está clarísimo, hay que buscar un puerto para que por ahí acortemos el viaje a Europa, a España fundamentalmente, y ahí comerciemos con más facilidad. Como si eso fuera poco, 2 meses después de fundar Córdoba, el 17 de septiembre, 6 de julio, 17 de septiembre, estaba fundando en donde había estado la fortaleza de Gaboto muchos años antes, a orillas del Paraná, en la desembocadura del Carcarañá, estaba fundando el puerto de San Luis de la ciudad de Córdoba. Y dice claramente que lo destinaba a que se traten y contraten estas provincias y las del Perú y otras partes con los reinos de Castilla. El objetivo era clarísimo, lo repetía cada rato. Fíjense que ya Matienzo, en una carta, en un informe, en un memorial que le mandó el rey en 1566, le proponía exactamente eso, poblar también otro pueblo en la fortaleza de Gaboto, donde ha de ser la escala y principal trato de los que acá fueren a España, de los que de acá fueran a España. Allí acudirán primero Tucumán, Juríes y Diaguita, que está más cerca. Les recuerdo que el Tucumán, la gobernación del Tucumán, Juríes y Diaguita, abarcaba todo lo que es el noroeste argentino y Córdoba. Y además ya preveía en 1566 la fundación de una ciudad, de lo que fue después Córdoba. Decía, en Tucumán se habían de hacer 3 pueblos, de más de los que están hechos. Uno en Esteco, otro en los Comechingones y otro en Calchaquí. Los Comechingones era, obviamente, donde hoy está Córdoba. 2 días después, es decir, hoy 19 de septiembre, se han cumplido 443 años, remontando el Paraná, fundó un segundo puerto en Coringa, lo que hoy es la ciudad de Coronda. Y ese día se encontró con unos barcos, con españoles que estaban acosados desde tierra por unos indios belicosos. ¿Quién estaba al mando de esa flota, digamos? Juan de Garay, el capitán Juan de Garay, mandado por el adelantado Torres de Vera y Aragón. Le dijo, Cabrera, váyase de acá porque esto es territorio del Tucumán. Garay
no tenía la categoría de gobernador que tenía Cabrera, se volvió. Pero después, 2 meses más tarde, fundó la ciudad de Santa Fe de la Veracruz, noviembre del 73. Y varios años más tarde, el mismo Garay fundó, en donde había estado el campamento de don Pedro de Mendoza, la ciudad de la Trinidad y puerto de Santa María de Buenos Aires, hoy llamada Buenos Aires. Es decir, la disputa con Córdoba ya se dio entre el que había fundado la ciudad y el que fundaría luego después Buenos Aires, un anticipo de lo que ocurriría en el resto de nuestra historia. Y el pleito por ese territorio lo ganó el Río de la Plata, lógico, geográficamente el Paraná pertenecía a la cuenca del Río de la Plata, pertenece, de manera que esos puertos quedaron en manos, los puertos que Cabrera fundó para Córdoba, quedaron en manos de la gobernación del Río de la Plata. El problema no fue tanto ese, sino que Buenos Aires se negó durante el siglo XVII, hubo grandes pleitos y conflictos porque se negaba a que los cordobeses y los tucumanenses, los del Tucumán en general, pudieran sacar por el puerto sus productos para venderlos en el Brasil, no los dejaban. Y hubo una serie de pleitos, conflictos muy serios. Y, en definitiva, el golpe de gracia que terminó con este proyecto de una ciudad mediterránea de la cual dependieran los puertos, es decir, el centro de poder político subordinando a él los centros de poder comercial, fue la creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776. Algo que lo hizo un Borbón, Carlos III, nunca lo habría hecho un Austria, al contrario. Felipe II, pocos años antes de fundarse Córdoba, había hecho todo lo contrario. En la península ibérica, en España, que tiene litoral sobre 3 mares, el Mar del Norte, el Atlántico y el Mediterráneo, puertos en abundancia, puso su capital, fijó la corte castellana en la ciudad más distante del mar, la Villa de Madrid. ¿Por qué? Porque sabía que los puertos no pueden ser centros políticos, porque son centros de actividad comercial. Y reunir la actividad política con la actividad comercial en un mismo lugar genera lo que se llama el centralismo, y es gravísimo. Conclusión, cuando Carlos III cometió la torpeza de, creando el Virreinato del Río de la Plata, poner la capital política en el puerto único, cometió un error gravísimo que nos cuesta hasta el día de hoy muchísimo. Hasta ahora lo estamos pagando. Lamentablemente el proyecto de Matienzo y de Cabrera no pudo ser, pero esto sirva para ver que el fundador de nuestra ciudad, este viejo abuelo de los cordobeses, don Jerónimo Luis de Cabrera, no era un improvisado ni un rebelde sin causa. Era un hombre que tenía un proyecto geopolítico muy claro, que lo empezó a ejecutar y lamentablemente murió poco después y el proyecto no se cumplió como él lo había previsto. Pero bueno, hay que recordarlo y rendirme el homenaje. Este encuentro que vos has descrito entre Cabrera y Juan de Garay, yo he hecho en kayak todo ese trayecto. Ese encuentro, simbólicamente, es un conflicto que sigue hasta el día de hoy, que es el conflicto del centralismo porteño y el resto del país. Vos decís, era la Cuenca del Plata, pero era la salida estratégica de la Tucumanía. Por supuesto, de todo lo que es territorio argentino, por cierto. La lástima es que hayan puesto ahí la capital del virreinato. Ese fue el gran error. Que el puerto sea el lugar más rico, donde se comercie, magnífico, pero no debe estar ahí el poder político. Ningún país serio tiene su capital en el puerto. No lo tiene España, no lo tiene Francia, no lo tiene Italia, que casi todas las ciudades son puertos, no lo tiene Alemania, no lo tiene, en fin, Rusia, Estados Unidos. Yo me refiero al conflicto de no dejarle a Córdoba tener un puerto propio de Córdoba que tuviese salida al mar, porque
obviamente y afectó la aduana, ¿cierto? Sí, Creo que eso es un buen tema para mi próximo teatro leído. Así que has recorrido eso en kayak, En kayak. hasta la desembocadura de Carcarañá. No, hasta Rosario. Ah, has remontado además. No, hacia aguas abajo. aguas Nosotros nos claro. largamos, hicimos todo el Carcarañá. ¿Desde dónde? Y entramos después a A Rosario, no, a este río que es impresionante, ¿cierto? al Río de la Plata. Al río Paraná, Ajá. a esta cosa que es impresionante. Vos pensás que el kayak tiene 30 centímetros arriba del agua. Todo el Carcarañá entero lo hicimos. Qué bueno. ¿Desde? Desde un pequeño pueblito, que no era ni pueblo, porque el río Cuarto se pierde en bañados. Y después aparece el arroyo Saladillo, y al llegar al Carcarañá, ahí nos tiramos nosotros. Magnífico. Queridos amigos, se nos Termina. acabó el programa. Creo que José María Farré ha dicho cosas muy importantes. Aquellos que tengan algún dinerillo afuera, A blanquear. estudien sus conveniencias, creo que conviene blanquear. Y bueno, charlaremos el próximo programa, el próximo lunes, si Dios quiere. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033.